Cristo, justicia de Dios. Te pregunto, ¿te has hecho esta pregunta alguna vez en tu vida? ¿Qué significa Cristo es mi justicia? Pues quiero responderte que es una de las frases más extraordinarias que la palabra de Dios contenga. Para poder descubrirla y describirla, tenemos que ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Si tú lees detenidamente el capítulo 15, a Jesús se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero dentro de toda esa multitud también habían fariseos y escribas que murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús tenía entre sus seguidores muchas personas, multitudes que lo seguían, pero dentro de ellos había un grupo muy específico. Habían espías, enemigos de Jesús, llamados los fariseos. No todos eran enemigos, pero en su gran mayoría este grupo religioso tenía celos y envidia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era totalmente diferente a ellos. Jesús se asociaba con las personas más bajas de la sociedad. Jesús se caracterizó por buscar a los que estaban perdidos. Por eso el apóstol Lucas dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, es decir, las peores personas, pero se acercaban para escucharlo, porque sentían que Jesús era un amigo, sentían que Jesús era alguien que los amaba. Se sentían seguros al estar cerca de su compañía, cosa que no sucedía con la religión que los fariseos y escribas proclamaban. Jesús era tan diferente a la religión de su tiempo y es tan diferente a la religión de cualquier tiempo. Y fue así que en el capítulo 15 le relata 3 parábolas. Una parábola acerca de la oveja que está perdida. En esa parábola él es el buen pastor que sale en búsqueda de su oveja perdida y no descansa hasta que la encuentra. Después que la encuentra, él la trae feliz al rebaño para que esté segura. Luego le transmite una segunda parábola acerca de una moneda, la moneda perdida. Una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una de ellas. Y luego que sabe que está perdida, enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócesen conmigo porque he encontrado mi moneda que estaba perdida. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dijo Jesús. Una moneda perdida. Pero luego narró la historia de un hijo perdido, parábola del hijo pródigo. Y empezó a narrar, y las multitudes le escuchaban con atención, especialmente aquellas personas que eran rechazadas, aquellas personas que se sentían que no tenían valor y que aún la religión les había excluido y aún enseñado equivocadamente que para Dios no tenían valor. Pero al escuchar aquellas enseñanzas de Jesús, estas personas se sentían atraídas por nuestro Señor. Y en esta linda parábola les enseñó el significado de lo que es ser justicia de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, narró el Señor. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, deme toda mi herencia. Normalmente los judíos no tenían la herencia
sino hasta la muerte de su padre, por supuesto. Pero este joven era muy aguerrido y este joven intrépido pidió, mientras su padre vivía, la herencia. Y dice la palabra de Dios que luego de que el padre empezó a recoger esa herencia, él recogió todo, el muchacho, no dejó absolutamente nada y se fue lejos a una provincia apartada y allí comenzó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Si observamos bien, esta es la vida de todos nosotros. Es una vida perdida. En esta historia, tú y yo nos vemos representados por Jesús. Lo primero que Jesús quiere enseñarnos es que como seres pecadores, hemos perdido el sentido verdadero de vivir, el sentido de gratitud, el sentido de amor, de devoción y de respeto a un Padre que nos ama. El pecado nos ha reducido a seres egoístas, a seres que han usado todo lo que Dios le ha dado para vivir perdidamente, y lamentablemente nuestra vida ha sido un desperdicio. En esta historia Jesús lo narra detalle a detalle. Aquel hijo, después de que el padre le diera los bienes, el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue lejos. Esto es sinónimo de que somos seres que olvidamos las bondades y que somos egoístas por naturaleza. Dice que se fue lejos, lejos. No quería estar cerca del padre. No quería ni siquiera saber que su padre sabría qué haría con su herencia. Bueno, la herencia es todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Vida, salud, vitalidad. Nos ha dado privilegios, dones y bendiciones. Pero como aquel hijo egoísta se fue lejos, comenzó a desperdiciar todo lo que el Padre le había dado. Y sin darse cuenta, su herencia fue siendo malgastada. Tal vez tu vida sea el reflejo de esta historia. Tal vez el pecado te ha llevado a malgastar tus años, a malgastar tu salud, a malgastar tu mente y tu cuerpo. Y sin saberlo, día tras día, llegas a un punto donde tendrás que darte cuenta lo mal que has vivido. Esta es la historia. Aquel joven tal vez por un tiempo creyó que disfrutaría de la vida. Salió, vivió perdidamente, abusó de su cuerpo físico, de largas noches sin dormir, experimentó todo tipo de festividad, de vicios y de pecado. Pero lo que no sabía es que comenzó a faltarle. Esta es nuestra historia. Nos faltará un día la fuerza, la salud. Nos faltará lo que hemos malgastado egoísta y equivocadamente. Y lamentablemente hasta que abrió los ojos ya no tenía nada. Si sigues leyendo la historia, él tuvo que ir a lo más bajo que podía llegar un judío. Cuidar cerdos. Y no solo cuidar cerdos, comer de lo que comían los cerdos. Esta historia ilustra a donde el pecado nos lleva, a tu vida y a mi vida. Nos lleva a lo más hondo que podamos llegar. Pero allí, me gusta el versículo 17, allí reflexionó. Y la palabra de Dios narra que volviendo en sí, fíjate en esta palabra, y volviendo en sí.
En otras palabras, él reaccionó, él reconsideró la vida. Afortunadamente, no había muerto para lograr reconsiderar su vida. Y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Y este hombre dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este es un punto de quiebre, un punto de clímax en nuestra existencia. Dios en su misericordia nos concede a todos reflexionar para un día regresar a Él. Espero que este sea tu día si no lo has hecho. Este muchacho volvió en sí, reflexionó, sus ojos se abrieron y dijo: ¿qué hago en esta condición? ¿Qué fue de mi vida? ¿Dónde se fueron mis años, mi salud y mis fuerzas? Se perdieron en mí mismo, en mi egoísmo y mi pecado. Pero todavía me queda una oportunidad. Volveré a mi padre y le pediré que me perdone. ¿Sabes qué hizo? Y levantándose, vino a su padre. Tomó una determinación, la mayor determinación que todo ser humano ha de tomar es regresar al Padre Celestial. Es volver por la senda que se había perdido. Y dice que cuando su padre lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me imagino que el padre lloraba de felicidad, porque el padre anhelaba todos los días el regreso de su hijo perdido. Esta es nuestra historia. El Padre nos anhela que volvamos a Él para ser reconciliados. ¿Sabes qué más hizo el Padre? El Padre dijo: saquen el mejor vestido y vestirle, y pongan un anillo en su mano y calcen sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira lo que el padre hizo. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Esta es la justicia de Dios. ¿Sabes qué es el mejor vestido? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor vestido. El hijo pródigo, sus vestiduras olían a cerdo y olían a excremento de cerdo. Ese es lo que el pecado ha dejado en nosotros. Él venía con vestiduras sucias, símbolo de pecado. El pecado ha destruido nuestra vida. El pecado ha alejado nuestra relación con Dios, y el pecado lleva a todo hombre a la condenación eterna. Por eso es visto aquí como símbolo de suciedad, de pestilencia y de muerte. Pero lo primero que hizo el Padre fue: quítenle el vestido sucio y colóquenle el mejor vestido. Esa palabra es maravillosa. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, la palabra de Dios declara que por el amor del Padre, Jesucristo ha sido hecho para nosotros justificación. ¿Qué significa esta palabra? Justificación es declarar a un pecador justo. Es dar un dictamen, un juez declarar: te declaro justo.
Esa es la palabra justificación. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:29 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Imagínate esta maravilla. Cuando uno llega a nuestro Padre a través de Jesús, nuestros pecados son perdonados y la sangre de Jesús nos ha limpiado de toda nuestra maldad. Si tú lees en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol dice que con gozo demos gracias al Padre que nos hizo actos, escucha bien, nos hizo actos y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. El precio que Dios pagó fue la sangre de su Hijo, es decir, la vida de su Hijo en una cruz. Fue allí cuando tú y yo le miramos como pecadores y le pedimos perdón, que nuestras vestiduras sucias, nuestras vestiduras viles de pecado son quitadas y se nos pone una vestidura nueva. Esto es en un símbolo lo que el Padre hace con nosotros cuando regresamos a Él y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Jesús entonces se vuelve para nosotros la justicia del Padre. Dios te bendiga.